gritar. Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo verde, con la hermosa voz de Cecilia Todd, la queridísima Cecilia Todd, nos vamos a meter justamente en su tierra, en la tierra venezolana, que bueno, como siempre, el imperialismo no pierde la costumbre de ponerla en el centro del ojo del huracán, o en el ojo del huracán, para no ser redundante, porque bueno, ya veníamos comentando, ¿no?, todas estas semanas, un montón de nuevas amenazas, la flota estadounidense ahora en el Caribe, intentando mostrar que va en serio la amenaza de intervenir militarmente para atacar los supuestos carteles de narcotráfico que puso Trump en la lista, el cartel de los soles, todos esos inventos, el tren de Aragua. Bueno, y esto y muchísimos temas más que ahora le vamos a ir preguntando enseguida a Juan Eduardo Romero. Él es politólogo venezolano, es docente universitario, es diputado actual de la Asamblea Nacional por el Estado de Zulia, del, por supuesto, Partido Socialista Unido de Venezuela. También fue embajador o representante diplomático de Venezuela en Argentina hace ya varios años y además es nuestro amigo. ¿Cómo estás, Juan Eduardo? Acá te saludamos Atilio Borón, Marcelo Rodríguez, Federico Montero y Paula Klachko. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están todas ustedes? Todos y todos. Un gran gusto saludarlos siempre. Con mucho cariño los recuerdo. El gusto es nuestro. La verdad, un honor tenerte acá en nuestro programa, Juan Eduardo. Qué bueno. Igual, Atilio, siempre es un gusto. Mi familia siempre te recuerda y te tienen unas ricas arepas de reina pepiada cuando tú quieras venir de nuevo a Maracaibo. Bueno, yo me voy a poner celosa, ¿eh? A mí también invítame, por favor. A ellos también les gustan las arepas. A Maracaibo, tú, Paula. No, por eso. Sí. Atilio estuvo conmigo una semana secuestrado en Maracaibo. Maravillosa experiencia. Vamos a repetirla, ¿eh? Fue la segunda vez que fui a Maracaibo. Tú sabes que fui la primera, antes todavía de la Revolución Bolivariana. Que estuve ahí en la Universidad del Zulia, bueno, era otro clima político. Y después la experiencia maravillosa contigo, ojalá que la pueda volver a hacer. Bueno, pero vamos. En cualquier momento montamos un seminario como ese otra vez. Nos prendemos todos. Ahí estaré yo rodilla en tierra. Como y nos llevaremos a Paula para que no se ponga celosa. Todo diálogo internacional ahí. Bueno, acá también está Federico, Marcelo, Telma, digo, vamos a tener una colección, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo está la cosa en Venezuela? Porque la verdad que se sabe poco, dinos más o menos cómo está el panorama. Se ha armado un pequeño escandalete con el tema de estas muchachas Grajales, salieron enseguida todos los firmadores seriales a manifestarse por la violación de los derechos humanos. Contanos cómo está el ambiente ahora. Bueno, mira, un poco lo de la compañera debe ser entendido en el marco de una ley de la cual yo fui uno de los proponentes, la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar. Esa ley establecía que todo aquel que haya hecho un llamado, haya participado en acciones destinadas a subvertir el Estado de Derecho, violentando los mecanismos de protesta válida y reconocida por la Constitución, las leyes venezolanas, iba a ser objeto de medidas. Esta compañera salió en defensa de unos jóvenes realmente que fueron tarifados durante las protestas que hizo la oposición, muy violenta, en julio del año pasado. Las madres de estos jóvenes se acercaron a ella y la compañera se hizo eco sin revisar efectivamente eso. Ella fue efectivamente detenida por los organismos de seguridad en concordancia con la ley orgánica. Al no comprobarse mayor cosa, fue liberada, ¿no? Pero, por supuesto, fue aprovechado esta ocasión para volver a atacar al sistema político venezolano y acusarnos de que somos una dictadura. Y esto es interesante, Atilio, porque de alguna manera es una retórica, es un discurso ya bastante desgastado, pero muy usado en nuestra contra, ¿no? Con eso se intenta tapar el hecho de que en los últimos 6 meses, a través de las labores de inteligencia del Ministerio de Interior Justicia, la Dirección General de Contrainteligencia Militar y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Militar, se han logrado desmontar más de 20 planes
destinados a atentar contra figuras públicas, entre esas este servidor por ser un diputado de la Comisión de Seguridad y Defensa y ser un diputado de la región fronteriza con Colombia, como tú muy bien lo sabes, que nos visitaste ahí. ¿Qué otras cosas hemos estado? Bueno, yo decía, Atilio, que luego de este último triunfo del 27 de julio y ante el cierre de un ciclo electoral de cargos de libre elección, en donde el Partido Socialista Unido de Venezuela y el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar obtuvo una contundente mayoría, iba esto a ser un incentivo para que una oposición que no participó, que no quiso participar porque no tiene ella misma espacio político, no tiene un programa histórico que ofrecer al país, y entonces el país sencillamente no optó por votarlos, ¿no? Por lo tanto, ante el hecho de que no tienen un espacio político a través de su participación democrática, y esto es importante, no porque se lo hayamos negado desde el gobierno, desde las fuerzas revolucionarias, sino porque su agenda política es una agenda de violencia, ellos van a seguir intentando esto. Ahora, como yo lo decía en un artículo reciente en el diario Últimas Noticias, del cual soy columnista, decía, es que la violencia política en Venezuela tiene tres ingredientes sumamente peligrosos y explosivos. El primero, narcotráfico. Segundo, parapolítica. Y tercero, y no por eso menos significativo, es que estas dos previas alimentan a la ultraderecha posfascista, ¿no? Esto hace un cóctel muy explosivo, hace un cóctel que incrementa las tensiones. Sin embargo, el sistema de defensa y de seguridad venezolano es un sistema bien interesante, Atilio y compañera, Paula, todos los que ahí nos acompañan, ¿no? Francisco, etcétera, porque el sistema tiene de alguna manera tres niveles. Un primer nivel militar territorial, que son las regiones de defensa integral y las zonas de defensa integral, conformadas esencialmente por el Ejército, la Guardia Nacional Bolivariana y la Fuerza Aérea, ¿no? Un segundo nivel, que es el nivel policial, son los organismos de orden interno, ¿no? Y un tercer nivel, que es la milicia pueblo. Nosotros tenemos áreas populares de defensa integral. Esas áreas se complementan con las estructuras de los jefes de calle y los líderes de comunidad, ¿no? Los líderes de comunidad están basados en los circuitos comunales, son más de 5.000 circuitos comunales creados en todo el país, y eso hace, por lo tanto, un árbol de presencia territorial sumamente interesante que nos ha permitido develar estos planes. En la medida que hay un movimiento raro, en la medida que alguien observa a sospechoso, informa, y inmediatamente los organismos de inteligencia se activan. Fíjate lo siguiente, Atilio y compañeros, acaban de ser decomisados en un galpón en el oriente del país, un estado del país, provincia, como dicen ustedes en Buenos Aires, el estado Monagas, han sido decomisados más de 51.000 detonantes de carga vacía. Esos detonantes de carga vacía son piezas que se utilizan por una parte en la exploración petrolera, ¿no? Y en la exploración minera, pero por la otra tienen también un uso militar, esencialmente como armas antitanque, junto con cantidad de combustible, explosivos, ¿no? Y esto ha sido denunciado este jueves pasado por el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, en una sesión especial que tuvimos en la Asamblea Nacional. Nosotros hemos venido diciendo que indudablemente este escenario se va a seguir presentando. ¿Por qué razón? Porque Venezuela está en el medio de las tensiones entre el norte global y el sur global, por varios elementos. Una primera línea es la línea energética, es la más evidente. Nosotros tenemos 320.000 millones de barriles de petróleo, reservas para nuestro consumo de más de 150 años. Tenemos 546.000 millones de barriles de petróleo extraíbles en el Golfo de Venezuela, 26.000 millones de barriles más en el lago de Maracaibo, casi 1 billón de barriles en la faja petrolífera del Orinoco, y lo sabemos por las cosas que está haciendo la ExxonMobil, violentando el derecho internacional y el derecho internacional público, que hay cantidad de petróleo en la desembocadura del río Esequibo. El segundo elemento que nos coloca a nosotros en este centro de la tensión norte-sur
es el elemento tecnológico. Venezuela tiene cantidades de tierras raras. Bolivia, Brasil, Venezuela son de los países de Sudamérica que mayor porcentaje de tierras raras, de minerales raros, que son utilizados para permitir la transmisión de datos, que es lo que nosotros nos estamos comunicando ahora, la elaboración de chips de alta velocidad, de menor capacidad de interdicción, de mayor autonomía, de mayor capacidad de memoria, ¿no? Y por lo tanto nosotros también estamos en ese segundo foco de tensión. Y un tercer foco de tensión que nos coloca, que es otro tema también asociado con los commodities, es el tema del oro. Las reservas auríferas de oro son sumamente importantes, más que todo en medio de que estas tensiones entre el norte y el sur global se vienen dando con una pérdida gradual de el valor y el significado de valor de uso y de cambio del dólar como moneda, ¿no? Y por lo tanto las reservas de oro pueden ayudar a fortalecer el yuan y el rublo como una alternativa al sistema económico mundial. Un cuarto elemento es que nosotros somos parte de un escenario de reservas de agua, ¿no? Nosotros tenemos el Orinoco, tenemos el lago de Maracaibo, tenemos una cantidad de recursos acuíferos sumamente importantes que nos coloca en el medio de esa tensión. Si estos cuatro elementos que he señalado hasta ahora no son suficientes, hay un quinto elemento aún más importante, y es que Venezuela, sin quererlo, no nos lo hemos propuesto, pero lo hemos hecho. Estamos construyendo un modelo en contra de las intervenciones de las Black Operations, las operaciones oscuras, que es una especialidad de los Estados Unidos. Es decir, todos los manuales de Gene Sharp, todas las acciones que ellos han utilizado ahora empleando el narcotráfico y la parapolítica han sido contundentemente derrotados. Y eso nos convierte, y es verdad, de alguna manera, Obama cuando nos declaró una amenaza inusual y extraordinaria en marzo de 2015, tenía razón, no porque tuviéramos un ejército, no porque tuviéramos armas de destrucción masiva, no porque estuviéramos fabricando bombas, sino que lo que nosotros estamos haciendo es crear un antimodelo a la intervención. Todo lo que funcionó en Siria, todo lo que funcionó en Libia, todo lo que funcionó en Irak para producir un cambio de régimen, aquí Atilio ha fracasado. Y ha fracasado porque aquí se ejecuta aquella frase de Bolívar en 1819, pueblos libres vencen imperios poderosos. Sí, porque además, paralelamente a todas estas amenazas que en esta siempre, ¿no? Porque es un continuo de amenazas desde 1999 hasta ahora, pero en esta semana se condensaron un montón de nuevas amenazas impresionantes. Esto que decíamos, la flota militar estadounidense, incluso con submarinos, con 5.000 marines en el Caribe, estos explosivos que encuentran ustedes, que denota acciones terroristas de la ultraderecha, neofascista ahí, financiada por los Estados Unidos, el tema de la duplicación del precio de la cabeza del presidente Nicolás Maduro, que parece un chiste porque hay quien sabe de su paradero, sí, todos sabemos del paradero, está ahí en Miraflores gobernando Venezuela, vive ahí, qué sé yo. Claro. Bueno, pero todo eso yo les escribí, les dije, mira, a ver, yo tengo información, por favor, yo también, los 50 millones, pero no me los pagaron. No te los dieron, qué mentiroso. Claro, bueno, que me los paguen, y así los invito a ustedes a Maracaibo, con buen aire acondicionado, buenas arepas, un buen plátano frito. No me gusta el aire acondicionado. No me lo pagaron. Bueno, pero paralelamente a todo eso también le habilitan las licencias de Chevron, ¿no? Claro. Que estaban... Claro, fíjate, lo de las licencias de Chevron es un poco más el bluff de los propios Estados Unidos. Es decir, esa tensión norte-sur se refleja además, en mi criterio, en cuatro focos que lo manifiestan muy bien. El primero es el China-Taiwán-Estados Unidos, ¿no? El segundo foco es Ucrania-OTAN, ¿no? OTAN-Rusia, perdón. El tercer foco es Israel, Irán y Palestina. Y el cuarto foco somos nosotros con la República Cooperativa de Guyana. Eso, en general, atenta contra la seguridad energética de los Estados Unidos. Es decir, el hecho del último ataque y la respuesta de Irán ante el ataque de Israel con la anuencia de Estados Unidos y la magnitud de la utilización y el impacto de las tecnologías 5G que han hecho prácticamente indetectables los misiles de mediano y largo alcance que Irán ha demostrado tener por esfuerzo propio aplicando ingeniería de reverso, ¿no? Coloca una seria dificultad para que el 65% del petróleo que sale por el estrecho de Hormuz lo siga haciendo. Y por lo tanto, eso vuelve la mirada sobre Venezuela. Entonces es un bluff
de Trump, típico del hecho de que traslada su lógica de negocio, de amenaza, de ser el guapetón del barrio, a intentar llevarlo. Ahí está. Volvió a darle la licencia a Chevron, porque Chevron está llevando 850,000. ¿Cuál es el problema que tiene Trump? El problema que tiene Trump es que tiene Citgo bajo su control. ¿Okay? Citgo son 3 refinerías, esas refinerías nada más funcionan con MENA 16, es un petróleo exclusivamente venezolano. Cambiar el patrón energético y científico-tecnológico de procesamiento de esas refinerías es muy difícil, y por si no fuera poco, Citgo tiene más de 5,000 estaciones de servicio que dotan de lubricante, gasolina, aceites, etcétera, a los Estados Unidos, y por lo tanto necesita el petróleo venezolano. Recordemos, Juan Eduardo, si querés aclarar esta cuestión que no tienen por qué recordar la audiencia, que es lo que es Citgo y quién la maneja hoy. Muy bien, Citgo es un conjunto, un emporio de empresas ligadas a la actividad petrolera, refinerías que compró Venezuela en la década de los 80 y los 90 en Estados Unidos, y que tiene 3 refinerías, que tiene más de 5,000 estaciones de servicio, que controla el 15% del mercado de gasolina y de aceites en Estados Unidos, y todas esas instalaciones de Citgo solo funcionan con petróleo MENA 16. Eso, producto de la connivencia entre el exdiputado Juan Guaidó en 2019-2020, Citgo pasó a control fiscal de los Estados Unidos, una expropiación ilegítima e ilegal que Venezuela sigue reclamando y que está en control del gobierno de Estados Unidos y que está siendo utilizado al mismo tiempo para financiar a la oposición violenta venezolana. No respetaron la sacrosanta propiedad privada de Venezuela, ¿no? Les expropiaron Citgo así sin más. Ahí el tema de la protección de los derechos del capitalismo se va al diablo. Ahí no importa eso. Nosotros estamos demandando ante la Organización Mundial de Comercio el tema por violación de un conjunto de normativas, pero eso es otro proceso indudablemente que sencillamente demuestra cómo no solo el sistema internacional de diplomacia, sino el sistema económico mundial está absolutamente colapsado y agotado, ¿no? No hay ninguna norma, no hay ningún respeto, no hay ningún apego al derecho internacional. Eso es algo que lo sabemos, y además Trump es un malcriado, es un prepotente xenofóbico, característicamente de la ultraderecha postfascista que caracteriza en estos momentos. Nosotros sencillamente seguimos actuando. Ahora, fíjate, aquí hay algo interesante, ¿no? Porque a lo mejor se preguntarán, bueno, pero sin embargo, Venezuela liberó hace poco a unos norteamericanos detenidos producto de un diálogo. Es que las conversaciones siguen. Nunca han cesado. Yo soy parte del grupo de Boston, que es un grupo donde están diputados, políticos, etcétera, que mantienen comunicación. Eso sí, son comunicaciones que no se hacen públicas, que no se divulga cuando nos reunimos, pero nos estamos reuniendo en un proceso de negociación. Ahora sí, eso sí, decimos como decía Bolívar. Bolívar en una carta de mayo de 1820, Atilio, decía, los norteamericanos, los americanos, decía, viendo ya resuelto el tema de la independencia, están procurándonos acercarse, decía, estoy parafraseando a Bolívar. Exijámosle mucho para obtener, por lo tanto, la verdad que en política tiene un gran valor. Si nos conceden eso, bueno, indudablemente será algo maravilloso, ¿no? Y es eso, nosotros sabemos que ellos están atentando contra nosotros, sabemos que están financiando a la oposición, sabemos que están contratando mercenarios. Mira, en la operación ahora de mayo, ¿no?, de donde yo fui reelecto como diputado, se detuvieron 37 mercenarios, compañeros. 37 mercenarios fueron detenidos intentando ingresar al país con documentación falsa, ¿no? Y nosotros sencillamente estamos actuando protegiendo. La doctrina de seguridad y defensa venezolana nos da ese derecho y nosotros sencillamente no nos vamos a dejar de poner. Nosotros vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer. Aprobamos la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, creamos una ley especial sobre el financiamiento de las organizaciones no gubernamentales porque nos dimos cuenta que hay muchas ONG con aparente carácter humanitario que están recibiendo financiamiento y lo que sirven es de una mascarada para desestabilización. Hemos creado unas modificaciones
modificaciones a la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, estamos planteando una reforma constitucional para establecer los delitos de lesa patria con régimen constitucional, porque está en el Código Orgánico Militar, está en el Código Orgánico Procesal Penal de Venezuela, pero no tiene rango constitucional. Estamos planteando algunas medidas, por ejemplo, todo aquel venezolano que haga un llamado a la intervención, no se le va a quitar la nacionalidad, pero se le va a congelar sus cuentas, se le va a prohibir hacer contratos civiles, se le va a prohibir ser parte de alguna asociación civil, no va a poder ser ni parte de un condominio en su residencia, porque va a tener limitados sus derechos civiles ante la circunstancia que, en un sentido muy antipatria, está llamando a la intervención y está llamando a una guerra en Venezuela. Juan Eduardo, Esos son los medidas que estamos tomando. Juan Eduardo, ahora en Estados Unidos por eso vas preso, ¿eh? Vas preso no solo, Atilio, puedes ser objeto de pena de muerte, tú lo sabes mejor que yo. Claro que sí, por eso digo, o sea, acá ustedes están demostrando una amplitud y una tolerancia realmente notable, así que bueno, nada, quería decir, si los demás, Federico, Marcelo, Paula, quieren preguntar algo, aprovechemos, tenemos acá al maestro Juan Eduardo. Gracias, Atilio, gracias por eso. El maestro eres tú de todos nosotros, y lo estimo. Por cierto, agradecido por tu prólogo, el libro que prologaste fue galardonado con el Premio Nacional de Periodismo, mención docencia. Gracias por prólogo y tus sugerencias en su momento. Lo iré a buscar a Maracaibo sin duda. Oye, te lo tengo y te voy a tener las arepas otra vez que tanto te gustaron que hizo la mamá de mis hijas mayores. Oye, ¿esperaban el triunfo de Di Martino en Maracaibo? Sí, se esperaba. Él fue un alcalde muy exitoso en su momento y nada, esperábamos ese triunfo indudablemente. Fue contundente y bueno, ahora entra un proceso muy interesante. Maracaibo es muy importante, Atilio, Zulia es muy importante. Zulia en general representa el 19% de la población electoral de Venezuela. Claro. Ganando Zulia o perdiendo Zulia, si pierdes Zulia, tienes que ganar con paliza, como decimos aquí en Venezuela, por lo menos en 10 de los 24 estados de Venezuela. Si pierdes Maracaibo, tienes que ganar en 14 de las principales ciudades para recuperar la votación que significa Maracaibo. Y esta vez ganamos Zulia y ganamos Maracaibo. Por lo tanto, además eso nos compromete y eso es un tema que quería yo tocar con ustedes. Nosotros tenemos una hegemonía política absoluta en este momento. Tenemos 23 de las 24 gobernaciones, tenemos 280 de las 335 municipios o intendencias, como le dicen ustedes, ¿no? Y eso nos da, mira, imagínate, son 285 diputados que tiene la Asamblea. Nosotros tenemos 235, tenemos una mayoría inquebrantable. Eso nos exige a nosotros, de alguna manera, precisar los mecanismos de gestión, de calidad, de gestión pública, y en eso estamos. Aprobamos un plan de la patria, que es un plan prospectivo hasta el 2035. Vamos a un proceso de consulta. Esta elección, Atilio, queridos amigos que nos escuchan, amigas, fue la elección número 33. Ninguna democracia en el mundo, ni Rusia, ni Estados Unidos, ni Argentina, ni Francia, ni Alemania, ni Italia, ninguna de las democracias occidentales han hecho tantas consultas y tantos procesos electorales como lo que nosotros hemos hecho. Juan Eduardo, ahora paren, descansen un poco, por favor, ya basta de tantas elecciones. Mira, yo quisiera, yo tengo el teléfono del capitán Diosdado Cabello, que es el primer vicepresidente, y te agradecería que le enviaras un mensaje, porque yo soy el encargado de la defensa del voto del Zulia. El Zulia tiene 453 centros electorales. A lo mejor no suena mucho, pero Caracas, que la gente cree, Caracas tiene 1100. Yo tengo 300 centros electorales más que Caracas. Además de las consultas que vienen haciendo reiteradamente a la comunidad. Correcto. Recordamos a la audiencia que estamos hablando con Juan Eduardo Romero, diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela. Acá Marcelo Rodríguez te quiere hacer una preguntita. ¿Qué tal, Juan Eduardo? Claro. ¿Cómo estás? Te quería hacer una consulta. Marcelo. Tuve la posibilidad de estar allí en Caracas cuando fueron las elecciones del 25 de mayo y de asistir a la escuela donde votó el presidente Nicolás Maduro, ¿no? Que hizo una conferencia de prensa tras la votación, y él decía que lo que venía ahora en Venezuela era un proceso que tenía que avanzar a una reforma constitucional para darle más poder a la organización comunal.
Te quería preguntar si ese proceso, luego de estas elecciones de julio, sigue avanzando, cómo lo están pensando, cómo viene esa cosa. Mira, nosotros creamos una comisión a principios de este año. Yo estoy en esa comisión. Yo estoy en la comisión encargada de la modificación de la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Porque, fíjate algo, nosotros nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que en los barrios, en Venezuela en general, hay pocos centros electorales. La gente de los barrios tiene que bajar a los centros electorales que están en las urbanizaciones más consolidadas. Entonces estamos diciendo, para crear más centros electorales, para permitir esta estadística que te voy a dar. Antes de 1998, de cada 10 ciudadanos con derecho al voto, solo estaban inscritos 5. En este momento en Venezuela, de cada 10 ciudadanos con derecho al voto, están inscritos 8. Nosotros queremos llegar de cada 10. Y eso además implica crear más centros electorales. Crear más centros electorales significa más miembros de mesa, más testigos, más máquina, mayor atención al tema de la transmisión de datos al sistema electrónico para evitar que nos intenten hackear como sucedió hace un año, ¿no? Para boicotear el proceso. Pero eso es solo una parte de la reforma constitucional. La reforma constitucional también lleva algunas cosas, te lo digo, por ejemplo, fíjate, el artículo 10 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece el tema de la soberanía en el territorio, en las aguas, etcétera, pero no ha avanzado mucho en el tema del espacio ultraterrestre. Estos aparaticos que nosotros estamos utilizando utilizan satélites y esos satélites están en una órbita. La mayoría de esas órbitas están comprometidas. Venezuela tiene 3 satélites, el Bolívar, el Miranda y el Sucre, y están en una órbita que está alquilada a Uruguay. El Pepe Mujica nos la alquiló en su momento, porque la órbita que correspondería a Venezuela fue privatizada a una transnacional norteamericana a finales de la década de los 90, ¿no? Entonces nosotros queremos yo estoy proponiendo una ley sobre el uso de la inteligencia artificial. Bueno, Atilio sabe que mi último texto es sobre los peligros de la inteligencia artificial. Entonces una ley que permita saber qué hacen las grandes corporaciones en Venezuela, quien utilice los datos de inteligencia artificial, qué hace con esos datos. Yo tengo derecho a saber qué hacen con la información que yo vierto cada vez que yo utilizo las redes sociales. Eso no existe en ninguna otra parte. Nosotros estamos trabajando en eso, particularmente estamos trabajando en eso. Luego, tienes un tema. La Constitución de 1999 decía que en el marco de la doctrina bolivariana, lo que es históricamente la doctrina militar bolivariana, no se permitían bases militares extranjeras ni asociación con empresas, con otros países en la instalación de bases militares. Yo creo que hay que reformarlo. Porque si tú te das cuenta, Colombia es un socio global de la OTAN, enfrente tenemos Aruba, Curazao y Bonaire, ¿no? Que tienen bases de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Hay ejercicios que viene haciendo Trinidad y Tobago en el oriente del país. Ahí tienes a la República Cooperativa de Guyana siendo armado. El Palacio de Itamarí en Brasil ha venido modificando su posición y participando en los ejercicios militares conjuntos. Tienes a Perú, tienes a Ecuador también metido en eso. Y nosotros creemos que debemos generar disuasión. Yo soy miembro de la Comisión de Seguridad y Defensa y yo he defendido que creemos un tratado de asistencia militar recíproca con Rusia y con China en todo el ámbito de lo que eso significa en este momento y en las tensiones norte-sur. Porque no es lo mismo la situación geopolítica que tenía Venezuela cuando ganó Chávez en 1998 a la situación geopolítica que tiene Nicolás, que le están ofreciendo precio a su cabeza, indudablemente, para ver algún venezolano loco que se le ocurra poner una bomba o algo por ahí. Juan Eduardo, justamente en función de esto último que decís, y te hago esta última pregunta que tiene que ver con esto, la verdad que nos quedaríamos hablando con vos 2 horas más, pero vos sabes los tiempos radiales, pero te pido una respuesta cortita y tiene que ver con esto último que planteás vos. Justamente frente al despliegue, la amenaza de intervención militar, después de usando la excusa del cartel, el supuesto invento del cartel de los soles y el tren de Aragua, pero esta amenaza que de la fiscal Pam Bondi, pero que además tiene su realidad, su correlato en que han desplegado flota real ahora en estos días ahí al lado de Venezuela, los presidentes muy dignos de Colombia, como Claudia Sheinbaum, también respondieron de manera muy digna, Claudia diciendo que no había pruebas y que además rechazando a las tropas de Estados Unidos en el propio México, y Petro también diciendo que cualquier agresión sobre
cualquier operación militar contra Venezuela sería tomado como una agresión contra toda América Latina y el Caribe, y dijo que Colombia y Venezuela eran el mismo pueblo, la misma bandera, la misma historia. Te pregunto cómo ha caído esto en Venezuela, esta solidaridad de estos pueblos, de estos presidentes, y qué visión tienen. No es la primera ni va a ser la última amenaza militar de Estados Unidos, pero bueno, para cerrar una reflexión sobre eso. Mira, vuelvo de nuevo con Bolívar. Uh-huh. El año que viene se celebra el bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá. Uh-huh. Y el Congreso Anfictiónico de Panamá lo convoca Bolívar pocos días antes de Ayacucho. Ayacucho el 9 de diciembre, lo convoca el 7 de diciembre de 1824 el Congreso Anfictiónico, y se hace en 1826. Y estaba pensado como un mecanismo de asistencia militar recíproca, de solidaridad, de mantenimiento de la paz. Esa es la idea de la CELAC y es la idea de la UNASUR. Por supuesto que ellos, y cuando digo ellos, digo Estados Unidos y los imperialismos colectivos, como muy bien lo ha trabajado Atilio en su texto, que por cierto fue premio Libertador del Pensamiento Crítico, Geopolítica, ¿no? Ellos han intentado boicotearlo, nosotros seguimos insistiendo. Eso es lo que nos convierte a nosotros en una amenaza inusual. Uh-huh. La posición de Venezuela, resistiendo como hemos resistido estos últimos 26 años que vamos a cumplir ahora en diciembre de este año, resistiendo, es estoicismo puro, es resiliencia pura. Decía Bolívar, y cito de nuevo y con esto ya termino, en 1819 decía: si es Venezuela la que se le ofende, nosotros hemos perdido, decía Bolívar, la mitad de la población peleando contra un imperio. Si es Venezuela la que se le ofende, la otra mitad estamos dispuestos a seguir el mismo ejemplo. Hoy lo rescatamos. Uh-huh. Nosotros estamos dispuestos a darlo. Contestamos como le decía Fidel Castro aquella vez en la década de los 90, cuando amenazaba amenazaba con una invasión a Cuba. Le decía a Bush: es cierto, usted nos puede amenazar y puede traer su ejército, pero yo voy a estar al frente del mío mientras que usted está a kilómetros. Nosotros vamos a estar aquí al frente, dando la batalla, dando la cara cuando ellos estén intentando. Ahora, eso sí, puede que ser que entren, pero no sabemos cómo van a salir, porque calle a calle vamos a incendiar este país, porque no nos lo vamos a dejar quitar. Ya lo demostramos en el siglo XIX, lo vamos a seguir demostrando en el siglo XXI. Bueno, espectacular, te agradecemos un montón, Juan Eduardo, realmente gracias. Ay, paso un chivo delante tuyo mío, porque justo se publicó un artículo que habla sobre estas cuestiones de los quintacolumnas, que aprovechan estos momentos críticos para ponerse como víctimas de supuestas cuestiones que realmente son muy menores, y de estos y que están financiados con fondos de la Fundación Ever, de Open Society, de George Soros, de la USAID y demás. Lo publicaron los compañeros Cintia y Otaviano y Roberto Caballero, nuestros compañeros de Contraeditorial. Ahí está, justamente habla de la tríada rebelde de nuestra América, Cuba, Venezuela y Nicaragua, y estas operaciones financiadas. Así que con esta recomendación te agradecemos. Dale, te agradecemos muchísimo la participación en Diálogo Internacional. Estás invitada a venir a Maracaibo. Me encantaría. Cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Vos, Atilio, con todo gusto. Los quiero mucho. Nosotros también. Hasta luego, un abrazo. Abrazo grande. Chau. Y vamos rapidísimo a la tanda en Diálogo Internacional. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200